Buenos días, amigos y amigas. Buenos días nos de Dios y María Santísima. Hoy es jueves de la 15ª semana del tiempo ordinario. Y como siempre, y como no puede ser de otra manera, la palabra de Dios hoy es tremendamente jugosa. Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios escucha a su pueblo que pide libertad. Dios escucha a su pueblo que necesita liberarse de una opresión y de una esclavitud que pisotea y hunde la dignidad humana. Curioso, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios se sigue cumpliendo y Dios sigue hablando en este siglo XXI, donde siguen habiendo pueblos que claman por su libertad, que piden ser liberados de ese yugo, de esa opresión, de ese pisoteamiento de la dignidad al cual están sometidos desde hace décadas y décadas. Se sigue cumpliendo la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es para nosotros fuerza liberadora y quiere seguir siendo, como en la época de Moisés, fuerza liberadora del ser humano, del hombre y de la mujer. Por eso en la primera lectura que estamos escuchando y leyendo y contemplando la historia de Moisés, hoy cuando Moisés es elegido, le pregunta a Dios, y cuando me presente, ¿quién le diré que me envía? Y Dios le dice, yo soy el que soy, el Dios de la historia, el Dios que ha entrado en la historia del ser humano para que sea una historia buena, para que sea historia de amor, para que sea historia de salvación. Y aunque a veces esa salvación cueste trabajo, por el endurecimiento del corazón humano, Dios está empeñado en salvarlo, en salvarlos. Por eso liberará al pueblo de la esclavitud de Egipto como un anticipo de esa gran liberación que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que viene a traernos francamente la auténtica y verdadera libertad. Que no es hacer lo que me dé la gana, porque eso puede atentar contra la vida de los demás y contra el bien común de todos. La libertad ha de estar siempre ordenada precisamente a ese bien común, al bien de todos, no solamente a mi propio bien, o lo que a mí me interesa, o lo que yo quiero. La libertad, como digo, siempre ha de estar ordenada al bien común. Por eso cuando somos pisoteados, cuando vemos cómo siguen habiendo casos de pisoteo de la dignidad y de los derechos humanos en muchísimas partes del mundo, seguimos escuchando la voz de Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Evangelio cortito, pero tremendamente clarificador e iluminador. Porque dice, en aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Querer comentar esto, pues a veces es querer estropear la palabra de Dios, porque sigue resonando en nuestro corazón. Cargad con mi yugo, porque soy manso y humilde de corazón, porque encontraréis vuestro descanso, venid a mí. Dios a través de Jesucristo nos está constantemente llamando para que descansemos en Él. Son muchas las situaciones de nuestra vida pues que a veces nos golpean, nos zarandean, que ponen en crisis toda nuestra vida, todo lo que somos, incluso hasta la misma fe. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el momento de hacer silencio y escuchar esa voz de Dios que nos dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
¿Cuáles son tus cargas? ¿Qué es aquello que te oprime? ¿Qué es aquello que a ti te hace sentirte cansado y agobiado? Identifícalo. Y cuando lo hayas identificado, ponlo en las manos del Señor. Dáselo a Él y encontrarás descanso. A veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿esto por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a lo mejor encontraríamos mucha más luz si cogiéramos y dijéramos al Señor, mira, Señor, esto me hunde, tómalo, cógelo en tus manos y transfórmalo en vida y libertad. Seguramente encontraríamos muchos caminos, mucha luz en el Señor, porque el único que nos puede dar luz es Cristo, es el Hijo de Dios, que se ha hecho presente, como decía al comienzo, en nuestra historia, para hacer de ella historia de salvación. ¿De quién podemos decir eso? Solo de Jesucristo, solo del Señor. Por eso hemos de confiar en Él y tener la humildad suficiente para acercarnos a Él y decir, Señor, yo me creía con muchas fuerzas, yo me creía que iba a comerme el mundo, pero resulta que he sido comido por Él. Reconocer eso nos da mucha paz, porque abre nuestro corazón a Cristo. Y entonces es cuando Cristo puede actuar. Es entonces cuando Cristo puede hacer por nosotros. Pues ya tenemos una tarea. Identifiquemos nuestras opresiones, aquello que nos quita la libertad. Pero la libertad, la interior, lo que nos hace amarrarnos y estar atados interiormente. Y haz silencio para que puedas escuchar al Señor que te dice, ven a mí. Tú que estás cansado y agobiado, ven a mí y encontrarás descanso. Que tengáis todos un muy buen día.